El padre del millonario rió con desprecio y dijo en alemán: «Ella es pobre». Las risas fueron discretas pero crueles. Ella levantó la mirada, respiró hondo, y su respuesta dejó a todos desconcertados. Gabriela dejó caer la cabeza hacia atrás y miró el techo manchado de humedad de la cafetería. Otro rechazo. Ni siquiera se molestaron en llamarla esta vez, solo un correo de 2 líneas. «Gracias por tu interés. Hemos decidido continuar con otros candidatos». Cerró la laptop de golpe. El ruido hizo que don Julio levantara la vista desde la barra, pero no dijo nada. Él ya conocía esa expresión en su rostro. La conocía bien. Gabriela venía a esta cafetería desde hace 2 años, siempre a la misma hora, siempre pidiendo lo mismo. Un café de olla y permiso silencioso para quedarse horas trabajando en esa mesa junto a la ventana. Don Julio nunca le cobraba más de una taza, aunque ella se quedara toda la tarde. A veces le traía un pedazo de pan dulce sin que lo pidiera. «Para que no trabajes con el estómago vacío, mija». Gabriela sabía traducir en 3 idiomas. Español le salía natural, obvio. Inglés lo aprendió viendo películas piratas que su abuela compraba en el tianguis, repitiendo cada frase hasta que dejó de sonar raro en su boca. El alemán fue diferente. Llegó cuando limpiaba oficinas de noche para pagar sus cursos en línea. Los ejecutivos hablaban alemán entre ellos cuando discutían cosas que no querían que los demás empleados entendieran. Gabriela fregaba pisos y escuchaba. Anotaba palabras raras en servilletas. Las buscaba después en internet. Las repetía en voz baja mientras esperaba el camión de regreso a casa. Nadie le enseñó. Nadie le pagó clases. Simplemente aprendió porque tenía oídos y tenía hambre de algo más que el sueldo miserable que le daban. Ahora podía leer contratos complicados en inglés, traducir manuales técnicos del alemán, cambiar de idioma en su cabeza sin pensarlo 2 veces. Pero eso no cambiaba nada. Seguía siendo la misma chica sin contactos, sin apellido conocido, sin título universitario que validara lo que sabía hacer. Las puertas importantes seguían cerradas, y cuando alguna se abría apenas, siempre había un hombre del otro lado mirándola de forma incómoda, ofreciéndole oportunidades que venían con condiciones que la hacían querer vomitar. Gabriela siempre decía que no. Prefería traducir menús de restaurantes baratos y folletos turísticos mal escritos antes que venderse. Aunque eso significara llegar justa a fin de mes, aunque significara usar la misma ropa hasta que se deshilachara, aunque significara vivir en un departamento tan pequeño que la cama tocaba la pared de la cocina. Suspiró y abrió de nuevo la laptop. Tenía un manual pendiente sobre refacciones industriales, palabras aburridas pero pagaban algo. Llevaba media hora leyendo sobre tornillos y tuercas cuando la puerta de la cafetería se abrió. Gabriela alzó la vista sin querer. Un hombre entró y se quedó parado en la entrada como si hubiera llegado al lugar equivocado. Vestía traje, pero no lo llevaba bien puesto. La corbata ya no estaba, los primeros botones de la camisa abiertos, las mangas enrolladas hasta los codos. Tenía el pelo oscuro revuelto, como si hubiera estado manejando con las ventanas abiertas o simplemente no le importara ya cómo se veía. Se veía cansado. No del tipo de cansancio que da un día largo de trabajo, sino del cansancio de alguien que lleva demasiado tiempo fingiendo que todo está bien cuando no lo está. El hombre caminó hasta la barra. Don Julio lo miró de arriba a abajo con desconfianza. ¿Qué va a querer? «Un café americano, por favor». Don Julio soltó una risa seca. «Aquí no hay de eso, café de olla o nada». El hombre se pasó una mano por la cara y asintió. «Entonces, dame eso». «¿Seguro? No es de esos que venden en las cafeterías fresas de la Condesa». «Está perfecto». Don Julio se encogió de hombros y le sirvió café en una taza de barro vieja. El hombre pagó, tomó la taza y buscó dónde sentarse. La cafetería estaba casi vacía. Solo Gabriela en su mesa de siempre y 2 señoras en el fondo que llevaban 1 hora murmurando chismes. Eligió la mesa junto a la otra ventana, a pocos pasos de donde estaba Gabriela. Se sentó despacio, como si cada movimiento le costara. Puso la taza en la mesa, la miró fijamente y bebió. Su expresión cambió. Cerró los ojos. Dios. Don Julio lo miraba desde la barra con los brazos cruzados. ¿Qué? ¿Está muy malo? No. El hombre abrió los ojos y sonrió apenas. Sabe exactamente como el café que hacía mi abuela. Don Julio gruñó algo y volvió a limpiar vasos. Gabriela trató de concentrarse en su pantalla, pero no pudo evitar mirarlo de reojo.
Había algo raro en él. No encajaba en esta cafetería de barrio con su traje caro y sus zapatos boleados, pero tampoco parecía cómodo en ese papel. Parecía alguien escapando de algo. El hombre no sacó celular, no abrió laptop, solo se quedó ahí, mirando por la ventana hacia la calle ruidosa, tomando café lentamente, como si este fuera el único lugar en toda la ciudad donde podía respirar. Gabriela volvió a su trabajo, pero las palabras en inglés sobre especificaciones técnicas ya no tenían ningún sentido. Su mente seguía desviándose hacia ese extraño que bebía café de olla como si fuera lo más valioso del mundo. Pasaron 20 minutos, media hora. El hombre seguía a Gabriela, fingió leer su pantalla, pero sus ojos seguían desviándose hacia él. El hombre terminó su café y se quedó mirando la taza vacía, como si esperara encontrar respuestas en el fondo. Don Julio pasó junto a su mesa con un trapo sobre el hombro. ¿Otra taza? El hombre alzó la vista, sorprendido, como si hubiera olvidado dónde estaba. Sí, por favor. Don Julio asintió y volvió con más café. Esta vez también trajo un pedazo de pan de muerto, aunque no era temporada. De la hornada de ayer, pero todavía está bueno. El hombre miró el pan con algo parecido a la ternura. ¿Cuánto te debo? Nada. Invita a la casa. Don Julio regresó a la barra murmurando algo sobre gente que necesitaba más que café. El hombre mordió el pan despacio, masticando con los ojos cerrados. Gabriela sintió algo extraño en el pecho. Curiosidad, tal vez, o empatía. Reconocía esa expresión de cansancio, esa necesidad de escape. Ella también venía aquí buscando lo mismo. Un lugar donde nadie la juzgara, donde pudiera simplemente existir sin tener que demostrar nada. Su laptop emitió un sonido. Correo nuevo. Gabriela lo abrió con desgano. Era del cliente del manual técnico. Necesitamos la traducción completa para mañana a las 8 de la mañana. Sin falta. Gabriela miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde. Le faltaban al menos 15 páginas. Tendría que trabajar toda la noche otra vez. Suspiró y volvió a la pantalla, forzándose a concentrarse. Las palabras en inglés sobre componentes mecánicos se mezclaban en su mente. Llevaba 10 minutos leyendo la misma frase sin entenderla cuando escuchó pasos acercarse. Disculpa. Gabriela levantó la vista sobresaltada. El hombre estaba de pie junto a ella, con expresión ligeramente apenada. De cerca era más joven de lo que pensaba. Tal vez 30 y pocos, con ojos cafés que tenían esa claridad incómoda de alguien acostumbrado a observar demasiado. Sí, su voz sonó más seca de lo que pretendía. Perdona que moleste, es solo que vi tu pantalla sin querer y noté que estás traduciendo algo técnico del inglés. Gabriela cerró instintivamente la laptop a medias, protectora. Había aprendido a desconfiar de extraños que se acercaban ofreciendo ayuda. Y el hombre levantó las manos en gesto de paz. No quiero entrometerme. Solo quería decir que si necesitas ayuda con algún término, puedo intentar ayudarte. Trabajo con maquinaria industrial. Gabriela lo miró fijamente, buscando señales. El tono insinuante, la mirada incómoda, la sonrisa de más, pero no encontró nada de eso. Solo un hombre cansado ofreciendo ayuda sin expectativas aparentes. Estoy bien, gracias. El hombre asintió, aceptando el rechazo sin ofenderse. Claro, perdona la intromisión. Empezó a alejarse, pero algo en Gabriela se movió. Tal vez era el cansancio, tal vez la desesperación de terminar ese trabajo a tiempo, tal vez simplemente el hecho de que él no había insistido cuando ella dijo que no. Eso era raro. Los hombres siempre insistían. Espera. El hombre se detuvo y volteó. Gabriela señaló la silla frente a ella. Hay un término que no logro entender en contexto. Si realmente sabes de esto. Él sonrió apenas y se sentó sin acercarse demasiado, dejando espacio entre ellos. Déjame ver. Gabriela giró la laptop hacia él, todavía recelosa. El hombre leyó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente por las líneas en inglés. Sus cejas se juntaron en concentración genuina. Ah, este es un tipo específico de rodamiento usado en turbinas de alta velocidad. La traducción literal no funciona porque en español usamos otro término técnico completamente diferente, explicó con claridad, sin condescendencia, tratándola como igual. Gabriela tomó notas mentalmente, impresionada a su pesar. ¿Y esto otro? Señaló otra línea problemática que llevaba media hora atorándola. El hombre se inclinó ligeramente para ver mejor, cuidando no invadir su espacio.
Tolerancia dimensional en condiciones de alta temperatura. Se refiere a cuánto puede expandirse el material sin comprometer la función. En español técnico usamos: durante los siguientes 40 minutos trabajaron juntos. Él explicaba términos complicados con paciencia. Ella traducía con precisión creciente. Era extraño trabajar con alguien así, sin tensión, sin segundas intenciones aparentes. Solo dos personas resolviendo un problema porque podían. Gabriela se sorprendió relajándose, haciendo preguntas sin miedo a parecer ignorante. Él respondía cada una con seriedad, sin burla ni superioridad. De hecho, cuando ella le explicó un matiz del inglés técnico que él había pasado por alto, aceptó la corrección con gratitud genuina. «Tienes razón, no había pensado en eso». Cuando terminaron esa sección difícil, Gabriela se recostó en la silla y lo miró con genuina sorpresa. «Gracias, en serio, me ahorraste horas de investigación». Él se encogió de hombros. «No fue nada. Además, necesitaba distraerme de mis propios problemas». «¿Qué tipo de problemas tiene alguien que viste así?». La pregunta salió antes de que Gabriela pudiera detenerla. Demasiado personal, demasiado directa. El hombre la miró con ojos cansados y sonrió con algo parecido a la tristeza. «Los mismos que todos, solo que con ropa más cara». Gabriela sintió vergüenza por haber asumido. «Perdón, no debí». «No te disculpes. Tienes razón en cuestionar. La mayoría de la gente con dinero son insoportables». Gabriela rió a su pesar. «No dije eso». «Pero lo pensaste». Él sonrió con complicidad. «Y probablemente tengas razón en la mayoría de los casos». Hubo un silencio cómodo. Don Julio apareció junto a la mesa con 2 tazas nuevas de café sin que nadie las pidiera. «Para los tortolitos que se van a quedar hasta que cierre». Gabriela sintió calor subir a sus mejillas. «No somos...». «Ajá, claro que no». Don Julio dejó las tazas y se alejó con una sonrisa burlona dibujada en la cara. El hombre rió quedamente, un sonido genuino que transformó completamente su expresión cansada. «Parece buen hombre». «Lo es. Me ha alimentado más veces de las que puedo contar cuando no tenía ni para el café». Gabriela no sabía por qué había dicho eso. Era demasiado honesto, demasiado vulnerable. El hombre la miró con algo parecido al respeto. «Eso habla bien de él. Y de ti por aceptarlo». «¿Por qué de mí?». «Porque aceptar ayuda cuando la necesitas requiere más valentía que la mayoría cree». Gabriela bebió café procesando esas palabras. Nadie le había dicho algo así antes. «Soy Sebastián, por cierto». Extendió la mano sobre la mesa. Gabriela la estrechó. Su apretón era firme, pero no dominante. «Gabriela». «Mucho gusto». Gabriela, que traduce manuales técnicos en cafeterías de barrio. Ella sonrió. «Mucho gusto, Sebastián, que escapa de su vida en traje». Él rió de nuevo. «Touché». Bebieron café en silencio cómodo. Gabriela notó detalles. Sebastián no usaba reloj ostentoso ni anillos llamativos. Sus manos estaban cuidadas, pero tenían pequeñas cicatrices, como si trabajara con ellas ocasionalmente. No revisaba su celular cada 5 minutos como hacía la mayoría de la gente. Simplemente estaba presente. «¿A qué te dedicas exactamente?», preguntó ella. «Mi familia tiene una empresa de manufactura. Hacemos componentes para maquinaria industrial. Yo me encargo del área de diseño e ingeniería. ¿Te gusta?». Sebastián tardó en responder, considerando la pregunta con seriedad. «Me gusta el trabajo en sí, resolver problemas de ingeniería, mejorar diseños, hacer que las cosas funcionen mejor. Lo que no me gusta es todo lo demás que viene con ello». «¿Qué es todo lo demás?». «Las reuniones interminables sobre asuntos que podrían resolverse con un correo. Las cenas de negocios donde todos fingen amistad mientras se apuñalan por la espalda. Las expectativas de ser cierto tipo de persona, vestir de cierta manera, socializar con cierta gente». Hizo una pausa. «Fingir que me importa todo eso cuando lo único que quiero es hacer mi trabajo y vivir tranquilo». Gabriela lo entendió mejor que nada. «Suena agotador». «Lo es». La miró directo a los ojos. «Por eso vine aquí. Vi esta cafetería desde el coche. Me pareció el lugar menos pretencioso posible y decidí entrar. Necesitaba recordar cómo se siente estar en un lugar real, con gente real. ¿Y? ¿Se siente bien?». «Sí». Sebastián sonrió genuinamente, especialmente ahora. Gabriela sintió algo revolotear en su estómago. Había pasado tanto tiempo rechazando cualquier interés masculino que había olvidado cómo se sentía cuando era genuino, cuando no venía con condiciones ni expectativas sucias.
¿Y tú?, preguntó Sebastián. Siempre quisiste ser traductora. Gabriela rió sin humor. No exactamente. Aprendí idiomas porque podía, porque estaban ahí disponibles gratis y sabías dónde buscar. Nunca pensé que sería mi trabajo, pero así terminaron las cosas. ¿Qué querías ser? Nadie le había preguntado eso en años. Intérprete simultánea. Ya sabes, en conferencias internacionales, en organizaciones grandes. Quería viajar, usar mis idiomas para conectar gente de diferentes partes del mundo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque eso requiere certificaciones que cuestan dinero que no tengo. Requiere contactos que nunca tuve. Requiere oportunidades que nunca se abrieron para alguien como yo. Gabriela se encogió de hombros. Así que traduzco manuales técnicos y menús de restaurantes. No es lo que soñé, pero paga la renta. A veces. Sebastián la miró con intensidad que la hizo sentir vista de verdad. Eso es injusto. Así es la vida. No debería serlo, pero lo es. Gabriela bebió el último sorbo de café. Y no hay nada que hacer más que seguir adelante. Trabajaron juntos otra hora. Sebastián ayudándola con términos que ella desconocía. Gabriela enseñándole algunas expresiones en alemán que él encontraba fascinantes. Conversaron sobre libros que habían leído, sobre lugares de la ciudad que amaban. Sebastián confesó que le gustaba caminar solo por el centro histórico los domingos, perderse en calles que no conocía. Gabriela le contó sobre su abuela, sobre cómo aprendió inglés viendo las mismas películas una y otra vez, hasta memorizar cada diálogo. Cuando don Julio anunció que cerraría en 20 minutos, ambos se sorprendieron. El tiempo había volado. Sebastián se puso de pie con visible desgano. Debería irme. Ya te quité suficiente tiempo. No me quitaste nada. Me ayudaste. Gabriela guardó su laptop en la mochila. Gracias. De verdad. Gracias a ti. Sebastián dudó como si quisiera decir algo más, pero no se atreviera. Finalmente agregó, ¿vendrás mañana? Probablemente. Suelo venir casi todos los días a esta hora. Entonces tal vez nos veamos. Tal vez. Sebastián le sonrió una última vez, una sonrisa que transformó completamente su rostro cansado, y salió de la cafetería. Gabriela lo vio alejarse por la ventana, subirse a un coche negro discreto pero obviamente caro, y desaparecer entre el tráfico. Don Julio se acercó limpiando la mesa de al lado. «¿Ese muchacho te gusta?» No era pregunta. Gabriela sintió calor en las mejillas otra vez. «Apenas lo conozco. Por eso te gusta. Todavía no te ha decepcionado como todos los demás». Gabriela no pudo discutir eso. Caminó de regreso a su departamento, sintiendo algo extraño y ligero en el pecho. Terminó el trabajo de traducción pasada la medianoche, pero por primera vez en semanas no se sintió completamente agotada mientras lo hacía. Había algo diferente, una pequeña luz en la rutina gris de rechazos y trabajos mal pagados. No sabía si Sebastián volvería mañana. No sabía si esto era solo un encuentro casual de alguien aburrido matando el tiempo. Pero por ahora, permitirse sentir esa pequeña chispa de esperanza era suficiente. Se durmió pensando en ojos cafés y sonrisas cansadas que parecían entender exactamente cómo se sentía estar atrapada en una vida que no elegiste. Las 2 semanas que siguieron a ese primer encuentro se convirtieron en una rutina que ambos esperaban. Sebastián llegaba a la cafetería de don Julio alrededor de las 5 de la tarde. Gabriela ya estaba ahí o llegaba poco después, y siempre terminaban compartiendo la misma mesa, trabajando en silencio cómodo o conversando sobre cualquier cosa. Cada día los acercaba más. Gabriela descubrió que Sebastián era ingeniero de formación, que había estudiado en Alemania durante varios años y que hablaba el idioma con fluidez. Cuando ella le mencionó casualmente que también lo hablaba, sus ojos se iluminaron con sorpresa genuina. ¿En serio? ¿Dónde lo aprendiste? Gabriela dudó antes de responder. No era una historia que compartiera fácilmente. Cuando trabajaba limpiando oficinas de noche, los gerentes alemanes hablaban entre ellos asumiendo que nadie los entendía. Yo escuchaba. Sebastián la miró con algo parecido al asombro. ¿Aprendiste alemán solo escuchando y buscando palabras después, viendo videos, practicando sola? No es tan impresionante como suena. Solo tuve mucho tiempo y ningún dinero para clases. Es increíblemente impresionante. La intensidad en su voz hizo que Gabriela sintiera calor en el pecho. La mayoría de la gente que conozco pagó fortunas por clases privadas y apenas puede mantener una conversación básica. Tú lo aprendiste de la nada. Gabriela se encogió de hombros incómoda con el elogio. Necesitaba algo que me diferenciara.
No funcionó, pero al menos lo intenté. ¿Qué no funcionó? Conseguir un trabajo decente. Resulta que saber 3 idiomas no importa si no tienes el paquete completo. Sebastián frunció el ceño. Eso es absurdo. Eso es la realidad. Bebieron café en silencio. Luego Sebastián dijo algo en alemán, rápido y natural. Gabriela respondió sin pensar, también en alemán. Los ojos de Sebastián se abrieron. Tu acento es perfecto. Suenas como si hubieras vivido en Berlín. Nunca he salido de México. Eso lo hace aún más impresionante. Don Julio pasó junto a ellos y murmuró. Ya hablan en idiomas raros. Definitivamente están enamorados. Gabriela sintió su cara arder. Sebastián rió, pero había algo en su mirada cuando la veía que hacía que el estómago de Gabriela diera vueltas. Con el paso de los días, Gabriela fue conociendo más de él. Sebastián era hijo único. Su madre había muerto cuando él tenía 17 años, y desde entonces su padre había volcado todas sus expectativas en él. Le contó sobre la presión constante de representar a la familia, de tomar decisiones que beneficiaran el negocio antes que su propia felicidad. Mi padre quiere que me case con la hija de su socio más importante. Dice que sería una buena alianza estratégica. Gabriela sintió algo frío instalarse en su pecho. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero elegir mi propia vida, pero cada vez que intento establecer límites, mi padre me recuerda todo lo que sacrificó para construir esto, todo lo que hizo por mí después de que mi madre murió. Sebastián pasó una mano por su cabello, y me siento culpable por querer algo diferente. Gabriela entendió esa culpa mejor que nada. Ella también cargaba la suya. La culpa de no poder darle una vida mejor a su abuela antes de que muriera, la culpa de rechazar trabajos dudosos cuando el dinero estaba tan apretado que a veces no comía durante días. La culpa es un arma muy efectiva. Sebastián la miró agradecido. Exactamente, y mi padre sabe usarla perfectamente. Una tarde Sebastián llegó más temprano que de costumbre y encontró a Gabriela discutiendo con alguien por teléfono. Su voz era tensa, conteniendo frustración. Ya te dije que la traducción estaba completa según las especificaciones que me diste. Si ahora quieres cambios adicionales, eso es trabajo extra que debe pagarse aparte. Pausa. No voy a hacerlo gratis. Mi tiempo vale. Si no estás dispuesto a pagar lo justo, busca a otra persona. Colgó con más fuerza de la necesaria. Sebastián se sentó frente a ella sin decir nada, solo esperando. Gabriela respiró hondo. Cliente que quiere todo por nada. Cree que porque soy freelance puede abusar. ¿Qué le dijiste? ¿Que pague lo justo o busque a alguien más? Gabriela sonrió con amargura. Probablemente me busque a alguien más, pero ya estoy cansada de regalar mi trabajo. Bien hecho. La aprobación en la voz de Sebastián era genuina. Tu trabajo vale. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Fácil decirlo cuando tienes alternativas. Tienes razón. Sebastián no intentó contradecirla, pero sigue siendo cierto que mereces que te paguen lo justo. Trabajaron juntos el resto de la tarde. Sebastián le ayudó a revisar otra traducción. Gabriela le enseñó modismos mexicanos que él encontraba divertidos. Cuando don Julio trajo más café, Sebastián insistió en pagar ambas tazas. Ya te he quitado suficiente tiempo. Lo menos que puedo hacer es pagarte el café. No me quitas tiempo. Estaría aquí de todas formas. Aún así, Gabriela aceptó, aprendiendo lentamente a recibir gestos amables sin sospechar de inmediato. El viernes de esa semana, Sebastián llegó con una propuesta. Hay una exposición de arte en el Museo Tamayo este fin de semana. Pensé que tal vez querrías ir. Gabriela lo miró sorprendida. En 2 semanas de verse casi diariamente, nunca habían hecho planes fuera de la cafetería. ¿Conmigo? Sí, contigo. ¿Con quién más? La sonrisa de Sebastián era tímida, casi vulnerable. Si quieres, claro. Si no, está bien. Solo pensé, me encantaría. Las palabras salieron antes de que Gabriela pudiera analizarlas demasiado. La sonrisa que iluminó el rostro de Sebastián valió cualquier riesgo. ¿El domingo a las 11? Ahí estaré. El domingo amaneció con cielo despejado. Gabriela se paró frente a su diminuto closet, sintiéndose ridícula. No tenía ropa para salir a museos. Todo lo que poseía era práctico, funcional, gastado por el uso. Finalmente eligió unos jeans oscuros que no estaban tan desgastados y una blusa blanca sencilla. Se miró en el espejo empañado de su baño y suspiró. Tendría que ser suficiente. Llegó al museo 10 minutos antes de las 11, nerviosa de una forma que no recordaba haber sentido antes.
Sebastián ya estaba ahí, recargado contra una pared, vestido con jeans y una camisa azul clara. Sin traje se veía más joven, más relajado. Cuando la vio, su cara completa se transformó con una sonrisa. «Llegaste. Dije que vendría. Lo sé. Pero la mitad de mí pensó que tal vez cambiarías de opinión». Gabriela entendió ese miedo. «Yo pensé lo mismo de ti». Sebastián extendió su mano. Gabriela la tomó. Caminaron juntos hacia la entrada del museo, y algo en el pecho de Gabriela se acomodó en su lugar. La exposición era de arte contemporáneo, piezas abstractas que invitaban a interpretaciones personales. Gabriela y Sebastián caminaron lentamente de sala en sala, deteniéndose frente a pinturas y esculturas, compartiendo impresiones. «¿Qué ves en esta?», preguntó Sebastián frente a un lienzo grande lleno de colores oscuros. Gabriela inclinó la cabeza. «Veo caos contenido, como si todo estuviera a punto de estallar, pero todavía se mantiene junto por pura fuerza de voluntad». Sebastián la miró con admiración. «Exactamente, eso es exactamente lo que siento cuando la veo». Pasaron horas ahí, perdidos en conversaciones sobre arte, sobre significados, sobre la vida. Sebastián le contó sobre su madre, sobre cómo ella también amaba el arte y lo llevaba a museos cuando era niño. Ella quería que aprendiera a ver el mundo de diferentes formas, a no quedarme atrapado en una sola perspectiva. Suena como una mujer sabia. Lo era. La tristeza en su voz era palpable. «La extraño cada día». Gabriela apretó su mano. No dijo nada porque a veces las palabras no ayudan. Solo estar presente es suficiente. Después del museo, caminaron sin rumbo por Chapultepec. El parque estaba lleno de familias, vendedores ambulantes, música saliendo de bocinas portátiles. Era ruidoso y caótico y perfecto. «Tengo que confesarte algo». Sebastián se detuvo bajo la sombra de un árbol. Gabriela sintió su corazón acelerarse. «¿Qué? Estas 2 semanas han sido las mejores que he tenido en años. Contigo me siento como yo mismo, no como el hijo de mi padre, no como el futuro director de la empresa, solo yo». Gabriela sintió algo expandirse en su pecho. «Yo también. Contigo no tengo que fingir ser más de lo que soy o disculparme por no ser suficiente». Sebastián dio un paso más cerca. «Eres más que suficiente, Gabriela. Eres extraordinaria». Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Gabriela podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, el verde mezclado con café en su iris. «Sebastián», él la besó, suave, cuidadoso, dándole espacio para alejarse si quería. Gabriela no se alejó. Se inclinó hacia él, permitiéndose sentir algo bueno por primera vez en tanto tiempo. Cuando se separaron, ambos sonreían como adolescentes. «Debí preguntar primero. ¿Debiste? ¿Puedo besarte de nuevo?» «Sí». Esta vez el beso fue más profundo, más seguro. Cuando finalmente se separaron, Sebastián la abrazó y Gabriela dejó caer su cabeza en su pecho, escuchando el latido acelerado de su corazón. «Mi padre quiere que vaya a una cena familiar el próximo fin de semana». La voz de Sebastián era cautelosa. «Sí, quiero que vengas conmigo». Gabriela se tensó. «No sé si eso sea buena idea». «¿Por qué no?» «Porque tu padre probablemente espera a alguien diferente, alguien de tu mundo». Sebastián la separó suavemente para poder verla a los ojos. «Tú eres mi mundo ahora, y quiero que conozcas esa parte de mi vida, solo si te sientes cómoda, claro». Gabriela pensó en todas las razones para decir que no. En cómo no encajaría, en cómo la juzgarían, en cómo probablemente la harían sentir pequeña. Pero luego miró los ojos de Sebastián, la esperanza mezclada con miedo que reflejaban, y supo que tenía que intentarlo. Por él, por ellos, por la posibilidad de que esto fuera real. «Está bien, iré». Sebastián la besó de nuevo con gratitud y alivio. Gabriela dejó que la calidez del momento ahuyentara sus dudas, al menos por ahora, porque sabía en algún lugar profundo de su ser que esa cena cambiaría todo. Solo esperaba estar lista para lo que viniera. La semana pasó demasiado rápido. Gabriela intentó concentrarse en sus traducciones, pero su mente seguía volviendo a la cena del sábado. Sebastián le había dicho que sería algo íntimo, solo su padre y algunos invitados cercanos en un restaurante del centro. Nada demasiado formal, había insistido. Pero Gabriela conocía la diferencia entre nada formal para alguien como Sebastián y lo que eso significaba para alguien como ella. El viernes por la tarde, cuando se vieron en la cafetería, Sebastián notó su nerviosismo. «¿Estás callada hoy?».
Gabriela levantó la vista de su laptop, solo pensando. En la cena. No era pregunta. Ella asintió. Sebastián cerró su propia computadora y le tomó la mano sobre la mesa. Si realmente no quieres ir, está bien. No quiero que te sientas presionada. No es eso. Gabriela buscó las palabras correctas. Es solo que tu padre probablemente tiene expectativas sobre quién debería estar contigo, y yo no cumplo ninguna de ellas. Mi padre no decide mi vida, pero es tu padre. Su opinión importa. Sebastián suspiró. Su opinión importa, sí, pero no más que lo que yo siento. Y lo que siento por ti es real, Gabriela. Más real que cualquier cosa que haya sentido antes. El corazón de Gabriela latió más rápido. Todavía no estaba acostumbrada a que alguien la eligiera de verdad. ¿Y si no le agradó? Entonces ese es su problema, no el tuyo. Sebastián apretó su mano. Pero dale una oportunidad, tal vez nos sorprenda. Gabriela no creía eso, pero asintió de todas formas. El sábado llegó con nubes grises que amenazaban lluvia. Gabriela se vistió con lo mejor que tenía, un vestido azul marino simple que había comprado usado hace años para una entrevista de trabajo que nunca la llamó de vuelta. Se peinó el cabello en una coleta baja, se puso los únicos aretes que poseía, pequeños aros de plata que habían sido de su abuela. Se miró en el espejo y sintió todas sus inseguridades subir a la superficie. No lucía como alguien que perteneciera al mundo de Sebastián, pero lucía como ella misma. Tendría que ser suficiente. Sebastián pasó por ella a las 7. Cuando abrió la puerta de su departamento, sus ojos se iluminaron. «Te ves hermosa». Gabriela sintió calor en las mejillas. «Es solo un vestido viejo. No estoy hablando del vestido». El restaurante estaba en Polanco, en una calle tranquila llena de árboles. Desde afuera se veía elegante pero discreto, con grandes ventanales que dejaban ver mesas con manteles blancos y lámparas de cristal. Gabriela sintió su estómago apretarse. Sebastián le tomó la mano mientras entraban. El interior era aún más intimidante que el exterior. Pisos de madera pulida, arte en las paredes que probablemente costaba más que todo lo que Gabriela poseía, meseros con trajes impecables. Una anfitriona los recibió con sonrisa profesional. «Buenas noches, señor Mendoza. Su padre ya llegó. Por aquí, por favor». Los guió hacia una sala privada en la parte trasera del restaurante. Gabriela sintió las miradas de otros comensales, siguiéndolos, evaluándola. Su vestido de repente se sentía demasiado simple, sus zapatos demasiado gastados. Sebastián debió sentir su tensión porque apretó su mano. «Respira. Estoy contigo». La sala privada era espaciosa, con una mesa larga ya ocupada por varias personas. En la cabecera estaba un hombre mayor de cabello plateado, perfectamente peinado, traje oscuro que gritaba dinero y poder, y una expresión que Gabriela reconoció de inmediato: superioridad. Don Ernesto Mendoza. Junto a él había una mujer rubia de unos 40 años, vestida con elegancia excesiva, y un hombre joven que claramente era su hijo. Otros 3 hombres de negocios ocupaban el resto de la mesa, todos con esa misma aura de pertenencia que Gabriela nunca tendría. «Sebastián». Don Ernesto se puso de pie. Su voz era grave, acostumbrada a dar órdenes. «Llegas tarde». «10 minutos, papá». Sebastián mantuvo su tono neutral. «Quiero presentarte a Gabriela». Don Ernesto dirigió su mirada hacia ella. Gabriela sintió cómo la evaluaba de pies a cabeza en 2 segundos, catalogándola, juzgándola, encontrándola insuficiente, todo sin decir una palabra. «Encantado». Su tono decía lo contrario. Le extendió la mano flácidamente. Gabriela la estrechó con firmeza, negándose a dejarse intimidar. «El gusto es mío, señor Mendoza». Se sentaron. Gabriela quedó entre Sebastián y uno de los hombres de negocios que ni siquiera se molestó en presentarse. La mujer rubia, que resultó llamarse Patricia, dominó la conversación inicial con comentarios superficiales sobre decoración y viajes recientes a Europa. El mesero apareció con menús. Gabriela los abrió y sintió náusea al ver los precios. Un plato costaba lo que ella ganaba en una semana entera de trabajo. Sebastián se inclinó hacia ella. «Pide lo que quieras, todo es excelente aquí». Gabriela eligió lo más simple que encontró: pescado a la parrilla. Los demás ordenaron platos elaborados con nombres en francés que ella entendía perfectamente, pero que jamás había probado. La comida llegó. Don Ernesto dominaba la conversación, hablando de negocios, de contratos, de expansiones. Sebastián participaba cuando era necesario,
pero Gabriela notaba la tensión en su mandíbula. Patricia intentó incluirla con preguntas que parecían amables, pero estaban llenas de veneno. ¿Y a qué te dedicas, querida? Soy traductora. Oh, qué interesante. ¿Para alguna empresa importante? Trabajo de forma independiente. Ah, el tono de Patricia dejaba claro lo que pensaba de eso. ¡Qué moderno! Uno de los hombres de negocios se inclinó hacia adelante. ¿Qué idiomas traduces? Inglés y alemán principalmente. ¿Alemán? Don Ernesto levantó la vista de su plato por primera vez, mostrando interés genuino. Eso es poco común. ¿Dónde lo estudiaste? Autodidacta. Gabriela mantuvo su voz firme. El silencio que siguió fue incómodo. Patricia rió con ese sonido falso de la gente que disfruta la incomodidad ajena. ¡Qué dedicación! Debe haber sido difícil sin educación formal. Sebastián intervino. Gabriela habla 3 idiomas con fluidez. Eso requiere más disciplina que cualquier título universitario. Don Ernesto tomó su copa de vino, observando a Gabriela con esos ojos fríos que nada perdían. Interesante. La conversación siguió. Gabriela respondía cuando le preguntaban, pero se sentía cada vez más fuera de lugar. Estos no eran temas que conociera. No eran conversaciones en las que pudiera participar naturalmente. Hablaban de clubes exclusivos, de viajes, de gente con apellidos importantes. Entonces don Ernesto se volvió hacia la mujer rubia y su hijo y comenzó a hablar en alemán. Su tono era casual, conversacional, pero sus palabras eran cualquier cosa menos amables. Sie ist arm. Ella es pobre. Das sieht man an ihrer Kleidung. Se nota en su ropa. Sebastián kann nicht ernsthaft an ihr interessiert sein. Sebastián no puede estar interesado en ella seriamente. Patricia respondió en el mismo idioma, su voz llena de diversión cruel. Vielleicht ist es nur eine Phase. Tal vez es solo una fase. Wird sich langweilen. Se aburrirá de ella. Gabriela sintió calor subir por su cuello. Mantuvo sus ojos en su plato, su expresión neutral, como si no entendiera ni una palabra. Don Ernesto continuó, cada palabra como un cuchillo. Sie passt nicht in unsere Welt. No encaja en nuestro mundo. Es wäre peinlich, sie bei wichtigen Veranstaltungen dabei zu haben. Sería vergonzoso tenerla en eventos importantes. Sebastián, que claramente no había prestado atención a la conversación en alemán, estaba hablando con uno de los hombres de negocios sobre un proyecto. No se había dado cuenta de lo que su padre estaba diciendo. Gabriela respiró profundo. Podía quedarse callada, fingir que no entendía, dejar que la humillaran sin que lo supieran, o podía defenderse. Levantó su copa de agua, bebió lentamente y luego se volvió hacia don Ernesto. Cuando habló, su alemán era perfecto, cada palabra clara y precisa. Sie haben recht, Herr Mendoza. Tiene razón, señor Mendoza. Ich bin arm. Soy pobre. Meine Kleidung ist alt und gebraucht. Mi ropa es vieja y de segunda mano. Und ich gehöre definitiv nicht in ihre Welt. Y definitivamente no pertenezco a su mundo. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Don Ernesto se quedó congelado con su copa a medio camino hacia sus labios. Patricia palideció. El hijo de ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sebastián se volvió hacia Gabriela, confundido primero, luego comprendiendo lentamente lo que había pasado. Gabriela continuó, su voz calmada pero firme, sin perder el contacto visual con don Ernesto. Aber das Wichtigste haben Sie vergessen zu erwähnen. Pero olvidó mencionar lo más importante. Ihr Sohn interessiert sich nicht für mein Geld oder meine Herkunft. Su hijo no está interesado en mi dinero o mi origen. Interessiert sich für mich als Person. Está interesado en mí como persona. Und das ist etwas, das man nicht kaufen kann. Y eso es algo que el dinero no puede comprar. Don Ernesto dejó su copa lentamente. Su rostro había pasado de la sorpresa a algo parecido al respeto involuntario. Tu alemán es impecable. Gracias. Gabriela volvió al español. Como dije, soy autodidacta. Sebastián la miraba con algo entre asombro y admiración absoluta. Patricia parecía querer desaparecer bajo la mesa. Los hombres de negocios intercambiaban miradas incómodas. Don Ernesto se recostó en su silla, estudiando a Gabriela con nueva atención. Has estado callada toda la noche. Pensé que no tenías nada que decir. Tengo mucho que decir, señor Mendoza. Simplemente estaba esperando el momento adecuado. Un silencio tenso llenó la sala. Luego, para sorpresa de todos, don Ernesto soltó una risa. No era cálida, pero era genuina. Sebastián, tu novia tiene más agallas que todos mis socios juntos. Se volvió hacia Gabriela. Me disculpo,
Fue grosero de mi parte asumir que no entenderías. Fue grosero decir esas cosas sin importar si yo las entendía o no. Gabriela no suavizó sus palabras. Don Ernesto asintió lentamente. Touché. Sebastián tomó la mano de Gabriela bajo la mesa, apretándola con orgullo evidente. La cena continuó, pero la dinámica había cambiado completamente. Don Ernesto le hacía preguntas directas a Gabriela sobre su trabajo, sobre cómo había aprendido alemán, sobre sus planes. Ella respondía con honestidad, sin embellecer su realidad ni disculparse por ella. Cuando terminaron de comer, Sebastián y Gabriela se despidieron. Afuera del restaurante, bajo el cielo oscuro de la ciudad, Sebastián la abrazó fuertemente. «Eres increíble. ¿Lo sabías?» Gabriela sintió lágrimas de alivio y agotamiento emocional. «Pensé que tu padre me odiaba. Mi padre respeta la fuerza. Y acabas de demostrarle más fuerza que nadie en esa mesa». La besó con ternura. «Estoy tan orgulloso de ti». Gabriela se permitió creerle, solo por un momento, porque sabía que esto no había terminado. Don Ernesto podría respetarla ahora, pero eso no significaba que la aceptara, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Los días después de la cena fueron extraños. Sebastián estaba eufórico, llamando a Gabriela varias veces al día, enviándole mensajes que la hacían sonreír a pesar de sus dudas. Le contó que su padre no había dejado de hablar de ella, que incluso había comentado que era refrescante conocer a alguien con verdadero carácter. Pero Gabriela no podía sacudirse la sensación de que algo más estaba por venir. El respeto de don Ernesto no era lo mismo que su aceptación, y conocía demasiado bien a hombres como él para creer que simplemente se rendiría. El miércoles siguiente, Gabriela estaba en la cafetería trabajando en una traducción particularmente difícil cuando su teléfono sonó. Número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo la hizo levantar el auricular. «Bueno, señorita Gabriela», habla Ernesto Mendoza. Su voz era formal, distante. El estómago de Gabriela se apretó. «Señor Mendoza, qué sorpresa. Necesito hablar con usted. A solas. ¿Podría reunirse conmigo mañana a las 3 de la tarde? Le enviaré la dirección». No era una pregunta, era una orden disfrazada de invitación. Gabriela sintió cada instinto gritándole que dijera que no. «¿De qué se trata? Prefiero discutirlo en persona. ¿Mañana a las 3? Gabriela cerró los ojos. Podía negarse, pero eso solo retrasaría lo inevitable. «Está bien, ahí estaré». Don Ernesto colgó sin despedirse. Un mensaje llegó segundos después con una dirección en Santa Fe. Por supuesto que sería en Santa Fe. Gabriela consideró decirle a Sebastián sobre la llamada, pero algo la detuvo. Necesitaba enfrentar esto sola, sin él como intermediario. Fuera lo que fuera que don Ernesto quisiera decir, ella tenía que escucharlo directamente. El jueves llegó demasiado rápido. Gabriela tomó 2 camiones para llegar a Santa Fe, mirando cómo el paisaje cambiaba de su barrio familiar a torres de cristal y calles impecables. La dirección la llevó a un edificio corporativo elegante. En el piso 15 había una oficina con vistas panorámicas de la ciudad. Don Ernesto la esperaba detrás de un escritorio masivo de madera oscura. Vestía traje completo a pesar de ser mitad de semana, cada cabello en su lugar, cada detalle perfecto. «Señorita Gabriela, gracias por venir», señaló una silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntese». Gabriela se sentó con la espalda recta, negándose a parecer intimidada, aunque su corazón latía rápido. «¿Para qué querías verme?» Don Ernesto juntó sus manos sobre el escritorio. «Seré directo porque sé que usted aprecia la honestidad. Mi hijo está encaprichado con usted. Eso es obvio. No es un capricho. Tal vez no para él en este momento, pero ambos sabemos que estas cosas pasan. La atracción se desvanece, especialmente cuando viene de mundos tan diferentes». Gabriela mantuvo su expresión neutral. «¿A dónde quieres llegar? Quiero hacerle una propuesta de negocios, si lo prefiere ver así». Se recostó en su silla. «Le pagaré 500,000 pesos si termina su relación con mi hijo ahora, antes de que esto vaya más lejos». El mundo se detuvo por un segundo. Gabriela lo miró fijamente, procesando lo que acababa de escuchar. 500,000 pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Podría pagar deudas, mudarse a un lugar mejor, tomar cursos certificados, cambiar completamente su situación. «Me está ofreciendo dinero para que deje a Sebastián. Le estoy ofreciendo una oportunidad de mejorar su vida». Don Ernesto habló como si estuviera haciendo un favor. «Usted es inteligente, trabajadora,
Con ese dinero podría invertir en su educación, en certificaciones que le abrirían puertas. Podría tener el futuro que merece. Un futuro sin su hijo. Un futuro con posibilidades reales. Gabriela, sea realista. ¿Qué puede ofrecerle a Sebastián? Él necesita a alguien que entienda su mundo, que pueda estar a su lado en eventos importantes, que conozca a la gente correcta. Usted misma lo dijo en la cena, no pertenece a nuestro mundo. Las palabras eran como bofetadas, pero don Ernesto las pronunciaba con tono razonable, casi amable. Eso lo hacía peor. ¿Y qué pasa con lo que Sebastián quiere? Mi hijo es idealista. Cree que el amor conquista todo, pero la realidad es más complicada. Eventualmente, las diferencias entre ustedes causarán problemas. Él se sentirá culpable por tener lo que usted no puede tener. Usted se sentirá menos cada vez que entre a una habitación llena de gente de su clase. ¿Realmente quiere ese futuro? Gabriela sintió algo frío instalarse en su pecho, porque parte de ella, la parte que había sido rechazada tantas veces, que había sentido su inferioridad en 1000 formas diferentes, sabía que don Ernesto tenía razón, no sobre el amor, pero sí sobre las dificultades que vendrían. Quiero que lo piense. Don Ernesto deslizó una tarjeta sobre el escritorio. Este es el número de mi abogado. Cuando esté lista para aceptar, llámelo. El dinero se transferirá inmediatamente. Gabriela miró la tarjeta sin tocarla. ¿Y si digo que no? Entonces las cosas se pondrán difíciles para usted. No la amenazaré porque sé que eso solo la haría más terca. Pero piense en esto. Cada día que pase con mi hijo, se enamorará más. Y cuando inevitablemente termine, porque terminará, será mucho más doloroso. Para ambos. Se puso de pie, dando por terminada la reunión. Tómese su tiempo, pero no demasiado. Gabriela salió de esa oficina sintiéndose sucia. Tomó los camiones de regreso a su barrio en silencio, la tarjeta del abogado quemando en su bolsillo. 500,000 pesos. Podría cambiar su vida. Podría tener todo lo que necesitaba, todo excepto a Sebastián. Cuando llegó a su departamento, se sentó en su cama y permitió que las lágrimas cayeran. Lloró por la injusticia de todo, por el hecho de que don Ernesto tenía razón sobre muchas cosas, aunque estuviera equivocado sobre las más importantes. Lloró porque parte de ella quería tomar ese dinero, no porque no amara a Sebastián, sino porque estaba tan cansada de luchar. Su teléfono sonó. Era Sebastián. Hola, hermosa. ¿Estás ocupada? Pensé que podríamos cenar juntos esta noche. Gabriela se limpió las lágrimas. Estoy un poco cansada. ¿Podemos dejarlo para mañana? ¿Estás bien? Suenas rara. Solo un día largo. Nada importante. ¿Segura? Segura. Mintió porque no sabía cómo decir la verdad. Colgaron y Gabriela se quedó mirando el techo de su pequeño departamento. Su mente no paraba de darle vueltas a la oferta de don Ernesto. 500,000 pesos por su dignidad. 500,000 pesos por rendirse. 500,000 pesos por aceptar que nunca sería suficiente. Pero entonces pensó en la forma en que Sebastián la miraba, en cómo la escuchaba de verdad cuando hablaba, en cómo la había defendido sin dudarlo, en cómo con él se sentía vista, valorada, amada. ¿Valía todo eso 500,000 pesos? Su teléfono vibró con un mensaje de Sebastián. Era una foto de un libro que había visto en una librería. Me hizo pensar en ti. ¿Lo quieres? Algo en su pecho se rompió y se recompuso al mismo tiempo. No, el dinero no valía esto. Nada valía perder esto. Gabriela tomó la tarjeta del abogado y la rompió en pedazos pequeños. Los dejó caer en el bote de basura. Luego llamó a Sebastián. ¿Cambiaste de opinión sobre la cena?, preguntó él con esperanza. No, cambié de opinión sobre decirte algo importante. Tu padre me llamó. Necesitamos hablar. Hubo un silencio. ¿Qué hizo? Mejor te lo cuento en persona. ¿Puedes venir? Voy para allá. Sebastián llegó en 20 minutos, tocando su puerta con urgencia. Gabriela lo dejó entrar y le contó todo. La llamada, la reunión, la oferta de dinero, cada palabra de don Ernesto. Sebastián escuchó con la mandíbula apretada, sus ojos oscureciéndose con cada detalle. Cuando ella terminó, él estaba temblando de rabia contenida. No puedo creer que hiciera eso, no puedo. Sebastián, voy a ir ahora mismo y... No. Gabriela tomó su rostro entre sus manos. No hagas nada todavía. Solo escúchame. Él respiró profundo, forzándose a calmarse. Te estoy escuchando. Tu padre cree que puede comprarme.
Cree que eventualmente me rendiré porque vengo de donde vengo, y tal vez tenga razón sobre muchas cosas. Tal vez las diferencias entre nosotros causen problemas, tal vez haya momentos difíciles. Hizo una pausa. Pero nada de eso importa si tú y yo decidimos que no importa. Sebastián la besó con desesperación. No importa. Nada de eso importa. Te amo, Gabriela. Te amo exactamente como eres. Era la primera vez que decía esas palabras. Gabriela sintió algo expandirse en su pecho hasta que pensó que explotaría. Yo también te amo. Se besaron hasta quedarse sin aire, aferrándose el uno al otro como si el mundo intentara separarlos. Cuando finalmente se separaron, Sebastián tenía determinación en sus ojos. Voy a hablar con mi padre. Esto tiene que terminar. ¿Qué le dirás? La verdad, que eres la persona más importante en mi vida, que respeto todo lo que ha hecho por mí, pero que mi felicidad no está a la venta. Y que si no puede aceptarte, entonces tendremos que encontrar la forma de seguir adelante sin su aprobación. Gabriela sintió miedo y esperanza mezclarse. Eso podría costarte todo. Lo único que me costaría todo es perderte a ti. La abrazó fuertemente. Enfrentaremos lo que venga juntos. Gabriela se permitió creer en esa promesa, porque aunque el camino por delante estuviera lleno de obstáculos, aunque don Ernesto intentara separarlos de 1000 formas diferentes, ahora sabía algo con certeza absoluta. Lo que sentían el uno por el otro valía luchar, valía todo. Sebastián fue a ver a su padre al día siguiente. Gabriela quiso acompañarlo, pero él insistió en ir solo. Esto es entre él y yo. Necesita escucharlo de mí directamente. Gabriela pasó esas horas en la cafetería de don Julio, incapaz de concentrarse en ninguna traducción. Don Julio le trajo café tras café sin cobrarle, sentándose ocasionalmente a su lado sin decir nada, solo estar ahí. Cuando Sebastián finalmente llamó, eran casi las 8 de la noche. ¿Cómo te fue? Gabriela apenas podía respirar. Fue difícil. Gritamos. Dije cosas que llevaba años queriendo decir. Él también. Sebastián sonaba agotado, pero aliviado. Y le dije que te amo, que vas a ser parte de mi vida con o sin su aprobación, que respeto todo lo que ha construido, pero que no voy a sacrificar mi felicidad por mantener apariencias. Gabriela sintió lágrimas quemando sus ojos. ¿Qué dijo él? Se quedó callado por mucho tiempo. Luego me dijo que estoy cometiendo un error, que me arrepentiré, que... Sebastián hizo una pausa, que mi madre habría estado decepcionada de mí. El dolor en su voz partió el corazón de Gabriela. Lo siento mucho. No lo sientas. Porque entonces le dije algo que debí decirle hace años. Le dije que mi madre me enseñó a valorar a las personas por quienes son, no por lo que tienen, que ella habría amado a alguien como tú, alguien que lucha cada día con dignidad, y que si él no puede ver eso, entonces es él quien la habría decepcionado, no yo. Gabriela se cubrió la boca para ahogar un sollozo. Me salí de ahí, Gabriela. Renuncié a la empresa. Le dije que podía quedarse con todo. Voy a empezar desde cero si es necesario, pero lo haré en mis propios términos. Contigo. Sebastián, no puedes... Ya lo hice, y me siento más libre de lo que me he sentido en años. Su voz era firme. Ahora solo necesito saber una cosa. ¿Qué? ¿Todavía me quieres sin el dinero, sin el apellido, sin todo eso? Gabriela rió entre lágrimas. Idiota, nunca quise nada de eso. Solo te quería a ti. Entonces estamos bien, más que bien. Estaremos perfectos. Sebastián llegó a su departamento una hora después. Tenía los ojos rojos y se veía exhausto, pero había una ligereza en él que Gabriela nunca había visto. La abrazó en el pasillo, sin importarle que los vecinos pudieran ver. Vamos a estar bien, susurró contra su cabello. Te lo prometo. Esa noche hablaron hasta el amanecer haciendo planes. Sebastián tenía ahorros propios, suficiente para vivir modestamente mientras buscaba trabajo. Gabriela seguiría con sus traducciones. Sería difícil, pero lo harían juntos. Los días siguientes fueron un torbellino. Sebastián se mudó a un departamento pequeño, no muy lejos del de Gabriela. Empezó a enviar currículums, buscando trabajo como ingeniero en empresas más pequeñas donde pudiera realmente hacer lo que amaba. Gabriela consiguió 2 clientes nuevos, recomendaciones de gente que había escuchado sobre su trabajo. Las cosas comenzaban a acomodarse, pero don Ernesto no se había rendido. Una semana después de la confrontación, Sebastián recibió una llamada de su padre. Gabriela estaba con él cuando atendió y pudo escuchar la tensión en su voz. Papá, necesito que vengas a la casa. Hay algo que quiero mostrarte.
No creo que sea buena idea. Por favor, Sebastián, solo una hora. Es importante. Había algo diferente en el tono de don Ernesto, menos autoritario, casi vulnerable. Sebastián miró a Gabriela. Ella asintió. Iré, pero Gabriela viene conmigo. Silencio del otro lado. Luego, está bien. La casa de los Mendoza estaba en Lomas de Chapultepec, una mansión que hacía que Gabriela se sintiera pequeña solo con mirarla. Pero esta vez, en lugar de intimidación, sintió determinación. Ella pertenecía al lado de Sebastián sin importar dónde estuvieran. Don Ernesto los recibió en la puerta. Se veía diferente, más viejo de alguna manera. Los guió a la sala principal sin decir mucho. En la pared había fotos familiares que Gabriela no había notado antes. Don Ernesto se detuvo frente a una en particular. Era de una mujer hermosa, de cabello oscuro, sonriendo con calidez genuina. Sebastián junto a ella, mucho más joven, con la misma sonrisa. «Tu madre». Don Ernesto habló suavemente. «Mercedes». Sebastián asintió, su garganta apretada. Don Ernesto tomó la foto con manos que temblaban ligeramente. Ella también venía de muy poco. Su padre era mecánico, su madre costurera. Cuando le dije a mi padre que quería casarme con ella, me amenazó con desheredarme. Gabriela y Sebastián intercambiaron miradas sorprendidas. No lo sabía. Sebastián apenas podía hablar. Porque nunca te lo conté. Porque después de que ella murió, fue más fácil olvidar. Más fácil enfocarme en el dinero, en el poder, en las cosas que podía controlar. Don Ernesto se volvió hacia ellos. Mi padre tenía razón sobre una cosa. Fue difícil. Mercedes y yo enfrentamos juicios, críticas, gente que decía que no duraríamos, pero su voz se quebró. Fueron los mejores años de mi vida. Ella me hizo mejor persona. Me enseñó a ver más allá de las apariencias, a valorar lo que realmente importa. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Y cuando murió, olvidé todo eso. Me convertí exactamente en lo que mi padre había sido. Rígido, controlador, más preocupado por el estatus que por la felicidad. Miró directamente a Gabriela. Esta semana, después de que Sebastián se fue, saqué todas sus cartas. Mercedes me escribió muchas cuando viajaba por trabajo. En una de ellas me dijo: «Ernesto, cuando nuestro hijo se enamore, espero que encuentre a alguien con carácter, con fuerza, con dignidad. No me importa de dónde venga o qué tenga. Solo quiero que sea alguien que lo ame de verdad». Se limpió los ojos. «Y cuando te vi responder en alemán esa noche, cuando te vi defender tu dignidad sin disculparte por quién eres, vi exactamente eso. Vi a alguien con el mismo fuego que tenía Mercedes, el mismo coraje». Gabriela sintió su propia garganta apretarse. «Señor Mendoza, me equivoqué contigo, me equivoqué con mi hijo, y casi perdí lo único que realmente importa por aferrarme a un orgullo estúpido». Don Ernesto extendió su mano hacia Gabriela. «¿Podrías perdonarme?». Gabriela miró esa mano, la mano que había ofrecido dinero para alejarla, y vio a un hombre quebrado tratando de encontrar el camino de regreso a su humanidad. Tomó su mano, bajo una condición: lo que sea. Que trates a Sebastián como tu hijo, no como tu empleado o tu proyecto. Que lo dejes ser quien es. Don Ernesto asintió, lágrimas frescas cayendo. «Te doy mi palabra». Sebastián abrazó a su padre, ambos llorando. Años de distancia emocional finalmente rompiéndose. Gabriela se quedó atrás, dándoles espacio, su propio corazón lleno hasta rebosar. Cuando finalmente se separaron, don Ernesto sonrió. «Sebastián, tu puesto en la empresa sigue disponible si lo quieres, pero esta vez en tus términos. Solo diseño, solo ingeniería, nada de juntas interminables o cenas de negocios si no quieres». «Papá». «Y Gabriela». Don Ernesto se volvió hacia ella. «Necesitamos un director de relaciones internacionales en la empresa. Alguien que hable alemán, inglés y español fluidamente. Alguien con inteligencia y carácter. ¿Te interesaría?». Gabriela lo miró con sorpresa. «Yo no tengo las certificaciones formales. Tienes algo mejor. Tienes las habilidades reales y la determinación. El resto podemos arreglarlo. Pagaremos las certificaciones que necesites, por supuesto». Sebastián tomó la mano de Gabriela. «No tienes que aceptar si no quieres. Sin presiones». Gabriela pensó en todas las puertas cerradas, todos los rechazos, todas las veces que le dijeron que no era suficiente. Y aquí estaba, finalmente, una puerta abriéndose, no por lástima, sino por reconocimiento genuino de su valor.
Me gustaría intentarlo. Don Ernesto sonrió con calidez que transformó completamente su rostro. Entonces, bienvenida a la familia, Gabriela. 3 meses después, Gabriela estaba en su nueva oficina revisando contratos en alemán cuando Sebastián entró con 2 tazas de café. Café de olla de don Julio. Le pedí que me enseñara a hacerlo. Gabriela rió. ¿Y cómo te fue? Horrible. Esto lo hizo él, pero algún día aprenderé. Se sentó en el borde de su escritorio. ¿Feliz? Gabriela miró alrededor. La oficina era modesta pero suya. Tenía su certificación oficial ahora, un trabajo que amaba, y un hombre que la veía exactamente como era y la amaba por ello. Muy feliz. Sebastián sacó una pequeña caja de su bolsillo. El corazón de Gabriela se detuvo. Sebastián, sé que es rápido, sé que apenas llevamos 6 meses juntos, pero he estado seguro de ti desde el primer día en esa cafetería. Abrió la caja revelando un anillo sencillo pero hermoso. Cásate conmigo, Gabriela. No porque tengas que encajar en mi mundo, sino porque quiero construir un mundo completamente nuevo contigo. Gabriela no podía hablar a través de las lágrimas. Solo asintió, una y otra vez. Sebastián le puso el anillo con manos temblorosas y la besó como si fuera la primera vez. Cuando llegaron a la cafetería de don Julio esa tarde para contarle las noticias, el viejo hombre solo sonrió. Ya era hora. Llevo meses esperando que este muchacho se decidiera. Trajo café para todos y un pedazo extra grande de pan dulce. Por los tortolitos. Esa noche, Gabriela se quedó mirando el anillo en su dedo, todavía sin creer que todo esto fuera real. Sebastián la abrazó desde atrás. ¿En qué piensas? En que hace 6 meses estaba sola en mi departamento, convencida de que nunca sería suficiente para nadie. Y ahora eres más que suficiente. Eres todo. Gabriela se volvió en sus brazos y lo besó profundamente. Afuera, la ciudad seguía su ritmo caótico, millones de historias desarrollándose simultáneamente. Pero aquí, en este momento, solo existían ellos dos. 2 personas de mundos diferentes que eligieron construir un puente en lugar de aceptar la distancia. Y ese puente, construido con amor, respeto y determinación, era más fuerte que cualquier barrera que el mundo pudiera interponer. Gabriela finalmente había encontrado su lugar. No en el dinero ni en el estatus, sino en ser amada exactamente por quien era. Y eso, descubrió, era más valioso que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar.